nosotros como somos nuevos ahí en la planta, entre comillas, esa máquina se detuvo y donde iba empezando el corte llegó de golpe. Se quebró la herramienta, se quebró la pieza y total se hizo ahí un desbarajuste, ¿verdad? Entonces ya estuvieron ahí analizando la situación. Oye, ¿cómo le podemos hacer? Entonces cuando sucede este tipo de cosas, lo que se hace es un reset o un reinicio. Cada máquina nos dicen, mandan un correo y dicen, hey, paren todo, espérense 15, 20 minutos, vamos a hacer un reset, primero la corriente y luego después máquina por máquina. Se tiene que hacer un reset para que se restablezca, vuelva a su punto de origen, donde inicia, y a partir de ahí empieza el proceso. Entonces pensaba en esto, en nosotros, ¿verdad? También cada oportunidad que Dios nos da para tener un reset o un nuevo comienzo. ¿Qué es un reset, pastor? Un reset es un restablecimiento, es un reinicio, ¿verdad? También a quien no le ha pasado que su celular de repente, oye, se vuelve loco, no funciona. Pues apágalo y préndelo, es lo más sencillo. No tienes que ir a pagar con un técnico. Y entonces vuelve a funcionar. Entonces Dios, la Biblia dice que Dios nos extiende cada mañana sus misericordias. Entonces ciertamente cada mañana nosotros tenemos un reseteo. Cuando venimos al lugar secreto, nos metemos a la presencia de Dios, dejamos nuestras cargas, pedimos perdón por nuestras faltas, pero también cada inicio de año es una oportunidad para planear, para proyectar, para traer nuestros sueños, como bien hacemos aquí en el sobre, pero también para nosotros, para nuestro corazón, hacer un recuento individual. ¿Qué fue lo que hicimos en este 2025? ¿Qué dejamos de hacer también en este 2025? ¿Qué oportunidades aprovechamos? ¿Qué oportunidades desaprovechamos? Y siento en mi corazón que tanto de manera individual como familias, como ministerios, como es el caso de Alcance Hoy, y como iglesia, casa de oración, Dios nos está abriendo unas oportunidades poderosas. Acabamos de ver lo que sucedió en Venezuela, cosa tremenda, ¿verdad? Los cristianos no debemos involucrarnos en la política más que orar por nuestros gobernantes y como decía Primera de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces nosotros somos promotores de orar y bendecir a nuestras autoridades. Sin embargo, también entendemos la soberanía de Dios y sabemos que cuando hay injusticia, cuando hay opresión, Dios es nuestro libertador. Entonces Dios nos irá mostrando qué está sucediendo allá, pero al mismo tiempo, yo escuché en las noticias, no sé si ustedes se dieron cuenta, que hay 3 países, espero que no nos tumben el video, que hay 3 países sobre los cuales Estados Unidos tiene la mirada puesta, que son Venezuela, Colombia y México. Entonces, ¿qué vamos a hacer como iglesia? O sea, no se trata de, pastor, ¿qué? ¿Nos quieres asustar? No, no. Las cosas están tomando poco a poco un color más serio. Entonces, gloria a Dios por los que se mantienen firmes en la palabra, por los que entienden que tienen un Padre en el cielo que nos ama y que tiene perfecto cuidado de nosotros, pero también es importante que empecemos a cerrar filas con las personas que estén dentro de nosotros, cerca de nosotros, en nuestro alrededor, y que aprovechemos esta oportunidad que Dios nos da y que tengamos un recuento de las cosas que pudimos haber hecho y que no hicimos, y que las cosas que sí hicimos, pues fueron de grande bendición, como es el viaje a Oaxaca, pues a repetirlo. Y como dijo ahorita la pastora, si alguien quiere ir, échale al cochinito y vamos a pegarnos. Como iglesia vamos a recaudar fondos para que los pastores vayan a hacer de bendición, pero si alguno de nosotros dice, bueno, yo este año iba a ir 2 veces o 3 de vacaciones, bueno, pero quiero irme a vacaciones a Oaxaca, a servir. ¿Por qué no? Yo siempre doy testimonio que durante mis años que estuve sirviendo en la otra congregación, todas mis vacaciones fueron campo de verano y los pastores son testigos. Nosotros no salíamos. Vacaciones 15 días eran campo de verano en el Alfarero y campo de verano fuera, sea en Apodaca, sea en donde fuera que fuéramos, Salinas Victoria, y fue una aventura reconfortante. Y ahora que Dios nos dio la oportunidad de empezar a tomar vacaciones, de conocer la playa y de vivir experiencias bonitas, pues nadie nos platica lo que ya vivimos, porque empezó de un corazón de siervo y vemos ahora las añadiduras de Dios. Entonces, el mensaje que quiero compartirles, sin darle ya tantas vueltas al asunto, se llama Nuevos Comienzos.
le iba a poner reset, ¿verdad? Restablecer o reiniciar, pero me gusta más nuevos comienzos. ¿Por qué? Porque Dios nos extiende cada mañana su misericordia que es nueva y nos da la oportunidad. Y vamos a leer en un pasaje en la versión traducción en lenguaje actual que me gustó. Lo leí en la Reina Valera, pero me gustó esta versión para que lo leyéramos juntos porque está más entendible, más clara y utiliza palabras muy enfáticas que nos van a ayudar a comprender la esencia de este mensaje. Entonces, lo puedes leer aquí conmigo, lo tenemos en la pantalla. Es Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 16. Igual lo apuntas, lo lees en tu casa, pero aquí lo vamos a leer en la traducción en lenguaje actual. Lo leo y puedes seguir conmigo en la pantalla. Dice el versículo 7. Pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Con esto, no quiero decir que ya haya logrado yo hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco les estoy diciendo que ya soy perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. A todos los que ya hemos progresado mucho en nuestra vida cristiana, debemos pensar de esta manera. Si algunos de ustedes piensan de manera diferente, hasta eso Dios les hará ver con claridad, aleluya. Lo importante es que todos nosotros sigamos las mismas reglas, los mismos principios, los mismos valores, la misma profundidad y eternidad de la bendita palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias por este año que hoy nos entrega, Señor, de manera congregacional, para iniciar, para proyectar, para soñar, para visionar. Gracias, Padre, porque nos entregas un nuevo comienzo y este da apertura a nuevos comienzos en diferentes áreas de nuestra vida, donde queremos ver tu gloria, donde queremos caminar contigo y donde queremos experimentar el poder de tu amor, el poder de tu gracia. Y aún, aunque las condiciones actuales no se ven tan claras y se mueven muchas cosas espirituales en el ambiente, nuestra firmeza y nuestra convicción está segura en ti, nuestro precioso Salvador. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Pablo le escribe a la iglesia de Filipos y les dice, miren, hemos hecho tantas cosas, hemos caminado, hemos logrado metas, objetivos. Pablo les decía, yo como discípulo de la ley que fui instruido a los pies de Gamaliel, logré tantas cosas, busqué tantas cosas para darle la gloria a Dios, pero ahora con el conocimiento de la gracia me doy cuenta que todos esos logros que había obtenido, dice la versión Reina Valera, ahora los tengo por basura, no me agarro de ellos, no me afianzo de ellos. Ahora entiendo, ojo con esto, ahora entiendo lo que es verdaderamente importante, que es conocer a Cristo, conocer su amor y conocer su gracia, y con base en esa revelación poder seguir caminando en victoria en mi vida cristiana. Y nos ponemos a pensar, ¿qué tan trascendental es entender y aprovechar los nuevos comienzos que aún Pablo lo hizo?
Y decimos, ¿cómo? El apóstol de la gracia, un hombre de la talla y de la estatura del apóstol Pablo, aprovechó el nuevo comienzo que Dios le dio, ¿cierto? Y se encargó no solamente de seguir adelante, sino que con esa nueva visión y con esa nueva perspectiva, visionó aún mucho más y alcanzó pueblos y alcanzó ciudades y alcanzó iglesias y estableció iglesias donde muchos ni siquiera alcanzaron a llegar. Sabemos por algunas referencias que su mayor sueño era llegar a España. No sabemos porque no hay testimonio de que haya llegado, que lo haya logrado, pero ese era su sueño, de abarcar toda la parte de Asia Menor y alcanzar la parte de Europa donde alcanzó a escribirle y a visitar a la iglesia de Roma, donde fue preso y donde fue sacrificado. Pero su sueño era llegar aún más allá, llegar a España y por qué no, Italia y las partes más altas de Europa. Sin embargo, Dios le dijo, hasta aquí llegaste, mijito, tu vida va a ser presentada delante de mí como un olor grato, como una libación, como un holocausto grato y agradable delante de mi presencia. Y Pablo fue sacrificado y todos sabemos que fue decapitado según la tradición. Y sin embargo decimos, ¿para eso le sirvió un nuevo comienzo? Dejó su estuche, dejó su carne, pero ahora entendemos dónde habita en la gloria eterna. Y dice él, me gustó este versículo. Versículo 10, les dice, por eso lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Hace algunos días un predicador de esos predicadores calvinistas, del salvo siempre salvo, de próspero siempre próspero, del rico siempre rico, subió un post, ¿verdad? Que todos le aplaudieron y decía, si todo el año 2025 te la pasaste en pruebas y no viste metas alcanzadas en cuanto a riquezas o a bienes o a metas que te proyectaste, no has entendido lo que significa Efesios 1, donde habla de la bendición de Dios. Y luego le escribe otro pastor, le dice, varón, si usted lee el contexto del capítulo 1 de Efesios, va a entender verdaderamente a lo que se refería Pablo cuando hablaba de la bendición que tenemos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Está hablando de algo que no dijo, algo que nunca quiso exponer en ese pasaje el apóstol de la gracia, y usted le está dando una distorsión, le está dando una interpretación incorrecta basado en el evangelio de la prosperidad. Pues borró el post y se quedaron los comentarios. Y es que eso es lo que nos vende ahorita el evangelio. En la mayoría de las iglesias nos hablan de pare de sufrir, nos habla de logra tus metas, de logra tus sueños, de logra tus objetivos, todo para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Entonces cuando un cristiano llega a entrar en prueba, ¿qué es lo que pasa? Se desinfla y deja de ser cristiano. Y ahora su nuevo comienzo, en lugar de seguir adelante y hacer lo que decía Pablo, de querer vivir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún murió como Él murió, queda como en una locura, decir, ¿qué? No, eso no es la bendición que Dios ganó para mí. ¿Cómo? O sea, entonces lo que vivió Pablo fue porque Pablo estaba equivocado. No habían entendido el evangelio. No habían entendido que los nuevos comienzos, aunque lleven implícito el sufrimiento y el dolor en la mayoría de las veces, y perdón si incomodo, pero es una realidad. Yo caminé con los pastores este año 2025 desde el inicio, donde empezaron las pruebas, donde vivimos juntos algunas cosas. Sin embargo, yo recuerdo hace años ese sueño de viajar a Oaxaca. Lo platicábamos y platicábamos de los pastores de allá, y Dios permitió que este 2025, a pesar de las pruebas que se enfrentaron y a pesar de las carencias, y aún, yo te puedo asegurar que aún están en tiempo de prueba, que aún están esperando respuestas de parte de Dios. Sin embargo, eso no detiene
¿Para qué? Para que se escriba un nuevo comienzo, para un nuevo viaje misionero, para volver a visitar esta región y volver a llevar bendición, porque a fin de cuentas para eso es para lo que Dios nos llamó. Recapitulo toda esta semi-introducción y ¿a qué te quiero llevar? A que si nuestra mirada está puesta en Cristo y en el reino de los cielos, a la hora de hacer nuestras metas y nuestros sueños y nuestros proyectos, te garantizo que en el tiempo de Dios todo será cumplido. ¿Por qué? Porque estamos basando nuestros sueños en la perfecta voluntad de Dios. A fin de cuentas, eso, amados, eso es lo que a Dios le importa. Entonces, ¿a qué nos lleva la palabra para poder establecer estos nuevos comienzos? En hacer ajustes, en poner en orden las cosas que no estén alineadas. Acompáñame, por favor, hoy vamos a usar la Biblia, el Salmo 37, versículo 23. Salmo 37, versículo 23. Dice así la Escritura: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Si yo quiero proyectarme en un nuevo comienzo, y si yo quiero empezar a enmendar errores o empezar a trabajar en las cosas que no pude lograr o que no pude alcanzar, mi oración tiene que estar delante de Dios y decirle: Padre, tu palabra dice, Señor, que tú eres quien ordena mi camino, que aunque yo tenga pensamientos de repente alocados que se alejan de tu voluntad, que no se someten a tus principios, si yo dejo mi vida y dejo mis sueños y dejo mis anhelos delante de tu presencia, tú, mi Dios, eres capaz de ordenar mis pasos, de poner en orden mi vida, de enseñarme a discernir y a entender los tiempos con base en tu perfecta voluntad. Escuchamos, ¿verdad?, los rituales que todos hacen en fin de año, ¿verdad?, de que las uvas y que esto, que si lo otro. Decía mi esposa, Edson, ¿qué le decías a Edson? Chata, ¿qué le decías a Edson que saliera? Y dije, no saliste, no se te va a lograr. No, era otra cosa, no eran las maletas, total. Y pensamos que en realidad son verdad. Cuando la Biblia dice que nosotros debemos de poner nuestros sueños delante de Dios. ¿Quieres viajar? Pon ese sueño delante de Dios. ¿Quieres conocer la playa? Pon ese sueño delante de Dios. ¿Verdad? No ponerte ropa interior de tal o cual color. Y a mí me da risa porque hay gente que de verdad lo cree. O sea, literal, cree que si no lo hace, le va a ir, no, este año Chihuahua no voy a tener dinero porque no conseguí nada amarillo. Cuando Dios es el dueño de nuestras vidas. Él es nuestro Padre, y si Él es nuestro Padre, Él se encarga de proveernos todo lo necesario para nosotros. Todo va a venir en el tiempo perfecto de Dios. Él es el encargado de nuestra bendición, pero al mismo tiempo también de fortalecer nuestro carácter, de darnos una integridad de acuerdo a lo que Él busca de nosotros. Salmo 50, versículo 23. Salmo 50, 23 dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Cuán importante es ordenar nuestro caminar, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras ideologías, nuestros pensamientos tan llenos del humanismo actual, que la misma palabra nos enseña. Mira, si tú como cristiano sacrificas alabanza, me honra. Yo me gozo en que tú me alabes junto con la iglesia, en que tú me adores, en que tú levantes las manos. Aleluya. Yo como tu padre, yo me gozo porque estás cumpliendo parte de tu propósito. Pero aquí la segunda parte, donde dice: pero al que ordene su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¿Quién es el que puede ver la mano de Dios? ¿Quién es el que puede ver la voluntad de Dios obrando con poder en su vida? Aquel que está decidido, a una costa de sus propias ideas, a ordenar su camino. Y esa es una
de las batallas más duras de todo cristiano en el día con día, el descubrir principios que de repente atentan con nuestra manera de vivir y salimos con la típica frase de no, de que yo siempre lo he hecho así, y es que a mí me enseñaron que así era, y es que yo pensé que siempre fue así. Pues te enseñaron mal. O sea, ¿qué es tan difícil aceptar? Digo, sabemos los que venimos de la religión tradicional cuál era nuestra manera de adorar a Dios, ¿verdad? Y ahora que las cosas cambiaron, que entendemos cómo es que Dios busca que le adoremos, ¿verdad? Lo que le dijo a la mujer samaritana en espíritu y en verdad. Y antes lo hacíamos de diferente manera y sin embargo pensábamos que estábamos en lo correcto, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era niño, que fue un trauma, que cuando iba a hacer la primera comunión yo estaba bien emocionado, porque yo iba a tener mi primer encuentro con Cristo a mi manera, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que el sacerdote me decía, nos dijo, acuérdense niños, no pueden morder la hostia, porque es Cristo, literal. O sea, la doctrina de la transubstanciación, que no nos decían el nombre, nomás nos decían la doctrina, enseña que cuando ellos levantan la hostia, Cristo viene y se mete adentro de la hostia, y literal, lo que tú te estás comiendo es a Cristo, literal, no simbólico como lo que hacemos aquí al celebrar la Santa Cena. Entonces, nos decían, si tú muerdes la hostia, es como si estuvieras mordiendo a Cristo. Y santo Dios, o sea, con temor, yo estaba, ay Dios, que no se me vaya a olvidar. Y yo me acuerdo que me pusieron la hostia en la lengua, no sé si fue el nervio o qué pasó, que se me secó la boca y me estaba ahogando. En lugar de fuera un episodio que yo disfrutara toda la vida, me estaba ahogando y yo, ay, Señor, y no podía morderla y deglutir porque me iba a sentir mal. Entonces, total, pues se fue deshaciendo poco a poco y ya pude salivar y ya pude respirar correctamente. Pero dices tú, mira cómo en cosas tan sencillas te das cuenta de que no es así. Y tú ves a gente, ¿verdad? Cuando llega a la iglesia y que se mete y van entrando allá, digo, oye, ¿a dónde van? No, van al Santísimo. Ay, la sangre de Cristo. ¿Y qué está allá? No, pues está el lugar ese, el ofertorio, donde colocan la hostia y dicen que ahí está. Y ahí está, y la gente va y se encierra ahí, pues ahí están en su lugar secreto, ¿verdad? Ahí están adorando. Y digo, no estamos criticando el cómo, sí, porque yo sé que las personas que se meten al Santísimo, yo puedo saber que aman a Dios y que como no conocen otra manera, esa es su manera de adorar, esa es su manera de hacerlo y gloria a Dios porque quieren hacerlo bien. Qué bueno que en su momento tengamos la oportunidad de enseñarles lo que significa adorar en espíritu y en verdad, para que puedan, como dice aquí la Escritura, ordenar su camino y hacerlo de la manera correcta. Jesús le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no conocen. Ustedes lo hacen a su manera y ustedes dicen que tienen que ser en este monte, pero yo te vengo a decir, no es en este monte ni es en este otro, porque el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren como en espíritu y en verdad. En espíritu es conectado su espíritu, el que Dios nos dio, a su Espíritu Santo, para que no lo hagamos, aunque sí involucre emociones, pero no lo hagamos emotivamente, sino espiritual y emotivamente, llorar y gozarnos y disfrutar, amén, pero guiados por su Espíritu Santo, pero con un corazón genuino, íntegro en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque a esos adoradores que encuentran la fórmula correcta de la adoración, son los que el Padre busca que le adoren. Porque así pasa, mira, y lo vas a ver, y siempre lo digo, y nunca me voy a cansar de decirlo porque es importante que lo sepas. Tú puedes ver una congregación de miles de gentes y miles de manos levantadas, pero te puedo garantizar que un muy alto porcentaje de esa gente que está ahí ni siquiera sabe lo que está haciendo. Lo hacemos nada más como borreguitos o como costumbre, porque no hemos descubierto, no hemos intimado a tal grado de proponernos como un nuevo comienzo, tener una conexión directa con nuestro Padre Celestial. Efesios capítulo 5 versículos 15 al 16, traducción en lenguaje actual. Dice, tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos.
Aprovechen cada oportunidad de hacer el bien porque estamos viviendo tiempos muy malos. Pareciera que Pablo lo acaba de describir, ¿verdad? Pero se está cumpliendo estas profecías, esas escrituras o estos consejos pastorales. Nos dice, aprovechen cada oportunidad. Si ya tuvieron un encuentro con Cristo, si ya caminan en una vida de adoración, si ya caminan en una vida de integridad, si ya caminan en una vida de servicio, pues no desaprovechen. Si quieren aprovechar, válgame la redundancia, este nuevo comienzo, pues aprovechen cada oportunidad que tienen. Aprovechen cada oportunidad de que si van a la soledad, de que si van acá, que si van allá. A mí en lo personal me dio muchísimo gusto que después de tanto decirles, miren, cuando quieran ir a la soledad, vayan, les aseguro que es de mucha bendición. De repente un día Pepe, lo vi que llegó con una hoja a cambiar turno en el trabajo. Dije, ¿qué? Ah, no, miento, a pedirlo de vacaciones, porque ahí hay que pedirlo de vacaciones, porque es falta completa. Y ese día Pepe dice, no, es que quiero ir a la soledad. ¡Ah! Gloria a Dios, gloria a Dios. Sueño, petición concedida. Digo, mira qué bonito. Y les aseguro que él regresó más bendecido que aún la gente que está allá. Porque entendimos, ¿verdad? Que a veces a eso se refiere la Biblia cuando dice, tomen su cruz y síganme. Porque a veces hay que renunciar a cosas, entregar cosas o ceder cosas. ¿Para qué? Para ganar cosas aún mayores. El pedir un día de trabajo es perder el día, perder el premio y perder parte o proporcional del séptimo día. Sin embargo, cuando tu corazón está enfocado en el reino de los cielos, dices, voy a sacar, pues te vas a decir que nada. En realidad nunca hemos visto carencia de nada. Dice la escritura, joven fui y envejecido y no visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Entonces, hagamos ajustes en nuestra vida, despertemos a una vida de adoración integral, aprovechemos cada oportunidad para servir a Dios y cada día aprovechemos nuestro nuevo nacimiento. Quiero que veamos San Juan 3. Todos conocemos este pasaje, lo hemos estudiado, no sé, enésima número de veces, pero es uno de los pasajes que a mí más me encantan. Yo me identifico mucho con Nicodemo y yo sé que muchos de nosotros también así. ¿Por qué? Porque es una oportunidad que tenemos diaria. Recuerden que el nuevo nacimiento no es un acontecimiento que sucedió una vez, sino es un proceso. Estamos en el proceso de disfrutar, de aprender, de ir dejando, de ir entregando. San Juan 3, versículos 1 al 7, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Ese vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Repito, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo estaba muy esperanzado, al igual que Pablo, en su conocimiento de la ley, en su conocimiento que él tenía de Dios, en los conceptos que él había aprendido, pero algo pasaba en su interior, algo que pasó en el corazón de cada uno de nosotros cuando empezamos a descubrir la verdad, cuando empezamos a descubrir las profundidades de la palabra. Vimos, caray, esto choca con lo que yo supe toda mi vida. O sea, no es lo que a mí me enseñaron de niño ni de niña. Y Nicodemo, al ver a Jesús, al ver la autoridad de Jesús, al ver todas las cosas que Jesús hacía y que el Padre le respaldaba, dijo,
algo no está funcionando. Yo voy a ir a preguntarle y voy a ir ni modo de noche, porque si me ven, me excomulgan y me tachan de hereje. Y aún así Dios lo respaldó, tuvo su encuentro con Jesús y Jesús fue muy claro y muy enfático en lo que le dijo. Te es necesario nacer de nuevo. Ahora es triste, pero muchos dentro de la iglesia no han nacido de nuevo. Y no hablo dentro de la iglesia Casa de Oración específicamente. Hablo dentro de los que nos llamamos cristianos, de los que asistimos a alguna congregación. Muchos no han nacido de nuevo. Muchos no han tenido ni siquiera un encuentro personal con Cristo. Muchos no conocen el don del Espíritu Santo. Si fueron sellados, porque cuando hacemos la confesión para recibir a Cristo recibimos el sello, pero no han tenido un encuentro con el Espíritu Santo. No saben quién es el Espíritu Santo. No saben que cuando dicen pero no hacen, contristan al Espíritu Santo. Piensan que con su sabiduría humana pueden administrar su vida, cuando lo único que hacemos es encaminarla hacia una destrucción. Le dijo Nicodemo, parafraseado y así para terminar pronto: si sigues llevando tu estilo de vida, perdóname, pero discúlpame, pero la condenación eterna te espera. Pero si tú decides nacer del agua y del Espíritu y conocer a aquel a quien fue enviado como conducto, como canal de salvación, no podrás ver el reino de los cielos. Y secretamente, a no sé quién y empiezan a salir con la filosofía porque empiezan a darse cuenta de que, oye, pues el ingreso pues no está cayendo, que algo está pasando. No tenemos, queríamos proyectado hacer un viaje o hacer esto, pero pues algo pasó. Y resulta que te das cuenta que hay unos cristianitos que entraron en espíritu de berrinche y dijeron, no, es que yo siento que se le está dando mal uso a mi dinero. Cuando no entienden que para empezar el diezmo no es mío, es de Dios. Cuando yo cobro, si yo cobro 1,000 pesos en mi sobre, yo nada más debo de ver ahí 900. Porque 900 son míos, pero 100 son de Dios que me dio esos 1,000, ¿verdad? 900 para mí 900 para mí y 100 para el reino, no para que los pastores se hagan ricos, para el reino. Entonces, desde el momento en que digo, es que siento que le está dando mal uso a mi dinero, pues para empezar ahí ya, tachita, como dice la pastora Lulu. Y luego dicen, ahora mejor lo que voy a hacer es que mi diezmo, yo se lo voy a llevar a quien yo quiera llevárselo. Se lo voy a llevar, no sé, a una viejita que me encontré en la calle pidiendo, o a alguien que está en la colonia en necesidad, que no tienen para comer. Y dices tú, bueno, pues es una buena obra. Sí, está bien. La Biblia dice que nos acordemos de los que tienen necesidad de pobre, pero con nuestro dinero, no con el de Dios. El diezmo, dice la Biblia, traigan los diezmos al alfolí. Y el 90% que es mío, si yo quiero bendecir a mi vecina que no tiene un platito de sopa, bueno, pues yo le rasco un billetito de 100, vecina, le trajo una despensita. Y si yo veo a un muchacho que en la esquina está lavando carros y está soleado y no tiene ahí nada, pues yo voy y compro una coca a la tienda, tenga mijo una coquita para que se refresque, pero de mi 90, no del que es de Dios. Ahora, ¿por qué los pastores enseñamos esos principios? ¿Por qué hablamos de las primicias? ¿Por qué hablamos de las ofrendas? Porque es el conducto o es el principio que Dios estableció para que yo sea bendecido. Por eso lo enseñamos. No porque tengamos necesidad de que la obra continúe, porque a fin de cuentas, de una manera o de otra, Dios se encarga de suplir. Un ofrendador por aquí, un ofrendador por acá. Pero Dios quiere que la iglesia sea bendecida y Dios enseña a la iglesia a ser fiel en su diezmo, a ser fiel en su primicia y a ser fiel en su ofrenda.
Si yo veo otra necesidad y Dios ha puesto carga en mí, yo tengo obligación para ser obediente a Dios, pero de mi 90%, no del 10% que va dentro del alfolí. Aquí dentro del alfolí ponemos nuestro diezmo, y cuando tengamos nuestro alfolí para las misiones de Oaxaca, y no tiene que ser el domingo, si de repente un día yo vengo a la oración y traigo uno de a 200 o traigo dos de a 100, ay, voy a dejar 100 pesitos para las misiones. Así funciona. Así funciona. ¿Y cómo camina el reino de los cielos? Por medio de la obediencia de los cristianos. Por eso te digo que en las muchas iglesias los cristianos no han nacido de nuevo, porque ni siquiera algo tan básico, tan rudimentario han entendido. Jesús se encontró con el caso, ¿verdad?, de aquellos que, oye, no estás honrando a tu papá y a tu mamá. No, es que lo que pasa es que con esto que yo le podía dar a mi mamá y a mi papá, pues es que es corbán, es algo que yo tengo que traer al templo. Pues sí, papá, no seas tacaño, o sea, el corbán déjalo en el templo, pero del dinero tuyo, ayuda a tus papás, honra a tu padre y a tu madre, porque también la honra de mi 90% también tiene bendición. El 10% que yo dejo en la iglesia valga la expresión, es la póliza de garantía de que Dios tiene cuidado de mi 90%, pero de ese 90%, el que yo separe para ofrendar al necesitado y para honrar a mis padres, es la garantía de que yo tendré larga vida sobre la tierra. ¿O no dice así la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sobre la tierra. Como quiera, después me lo voy a gastar en él. Véngase, amigo, vámonos al cine, o véngase, le voy a pagar unos tacos. O sea, como quiera, al fin de cuentas termina cíclico, ¿verdad? Así es, la bendición es cíclica. Pero esos son principios que tenemos que entender. Si queremos funcionar en estos nuevos comienzos, tenemos que aprender principios tan importantes como el de la honra, como el diezmo, el de las primicias y el de las ofrendas. ¿Para qué? Para que el nuevo comienzo en mi vida sea eficaz y no vuelva quedando como siempre rezagado y rezagado y rezagado, como cristianos que viven lamentablemente siempre pidiendo prestado y hasta sin pagar, ¿verdad? Y nomás tienen ahí en la puerta de su casa las demandas de pago. Oiga, debe tanto en FAMSA, debe tanto, bueno, FAMSA ya nos dice, en tantos lugares, porque no somos fieles, porque no somos claros en nuestra manera de vivir y no hemos aprendido a nacer de nuevo en esa situación. ¿Qué es nacer de nuevo? Anakainosis, ya nos habló el siervo hace algunas semanas. Anakainosis, ese vocablo griego significa renovar o restaurar. Renovación, restauración. Entonces, empezar de nuevo implica una renovación ¿de qué? De nuestra mentalidad. Si yo tenía una mentalidad de pobre, ¿verdad? De querer almacenar y guardar, ¿para qué? Pues para que después no me falte. No, mijo, se te va a ir. Se te va a perder. ¿Por qué? Porque no estás renovando tu mente y santificando lo que Dios te da. Restaurar. ¿Qué es anakainosis? Es una transformación profunda, ojo, no solo para ser mejor, no solo para ser un mejor hijo de Dios, un mejor ofrendador, un mejor desviador, no, sino para ser ¿qué? Diferente, un hijo de Dios diferente, alguien entendido de los principios de la palabra, es alguien diferente, porque cristianos hay muchos, pero cristianos entendidos, muy poquitos. Y de esos son los que hacen falta dentro de la iglesia, cristianos que sean entendidos, cristianos que sepan la bendición de honrar y la bendición de ser obediente. Anakainosis se forma
de la palabra ana, que significa otra vez, y kainos, que significa nuevo. Entonces anakainosis es otra vez nuevo, renovado, restaurado, transformado profundamente, diferente. Un hijo de Dios diferente que busca profundizar en la doctrina sana, en la doctrina verdadera, en la doctrina saludable, en la doctrina sólida. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Tesalonicenses 2, 15. Así que, hermanos, amados, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Los discípulos, los apóstoles de la del primer siglo, del inicio del cristianismo, enseñaban presencialmente, pero muchas de sus doctrinas fueron enseñadas por cartas, y gloria a Dios por eso, porque gracias a Dios y gracias a esas enseñanzas, nosotros tenemos doctrina sólida que para ellos eran cartas, pero para nosotros es un libro, la Biblia. Y les dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, tengan cuidado con la doctrina, es fundamental. Por eso siempre los pastores hablamos de doctrina. A algunos les incomoda que hablemos de doctrina, sienten que es algo religioso, pero no es religioso, es algo práctico, es algo que te enseña cómo vivir. Tito capítulo 2, versículo 1. Le dice Pablo a su discípulo amado Tito, le dice, pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No digas lo que tú crees, Tito. No digas lo que a ti se te antoje, no digas lo que tú pienses, no digas lo que escuchaste en un reel o en un TikTok o lo que dijo algún motivador. No, 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 eso no importa, eso no es relevante en la iglesia. Habla de acuerdo con la doctrina sólida, con la sana doctrina, aquello que puede profundizar y cambiar el corazón de las personas. Y cierro este concepto en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16, solamente para enfatizar la importancia de crecer y tener un nuevo comienzo en nuestro adoctrinamiento. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16. Dice Pablo a Timoteo, hijito, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué tan relevante no será que lo pone al nivel de la integridad de Timoteo? Dice, cuídate, Timoteo, cuídate, chécate cuando te sientas mal, o toma tus vitaminas o tus medicinas, lo que sea, pero cuida de la doctrina. Porque cuidarte a ti mismo va a cuidar tu integridad corporal, pero cuidar tu doctrina va a salvar tu alma, va a cuidar tu salvación. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. A ver, ¿quién me ayuda a predicar? ¿De qué manera cuidar la sana doctrina en mi vida puede guardar mi salvación, pero también puede ayudarme a que otros se salven? Siendo buen testimonio, muy bien, pastora. Siendo un buen testimonio, ¿por qué? Porque la gente va a ver que tú vives de acuerdo a lo que has aprendido, a la sana doctrina, y la gente va a decir, yo necesito ese estilo de vida. Y va a provocar inquietud y va a decir, pues yo le voy a preguntar, pues yo también quiero ver qué es lo que tiene, porque yo quiero vivir así, ya me cansé de estar peleando con el viejo todos los días. ¿De qué otra manera? A ver, los predicadores de casa. Se valen debates, se valen. Exacto. Sí.
Es lo fundamental, el testimonio, ¿verdad? Y ya cuando abarca más allá, ¿cómo? Cuando te piden un consejo. ¿Tú has escuchado a alguien dar un consejo pa'l perro? Válgame, perdón por la expresión, se me bota y no sé qué otra cosa que decir, pero alguien decir un consejo pa'l perro. A mí me tocó escuchar dos mujeres que iban platicando una vez que andaba en el camión, que le dijo, ¿verdad? Que no, hombre, que mi esposo no, llega bien tarde, de seguro de andar ahí con otra mujer, no sé qué. Y luego que le dijo, taruga, pues haz lo mismo. Es más, si quieres, yo te ayudo, yo te llevo ahí un gimnasio ahí. Y lo malo es que le siguió el juego, sí fue. ¿Y cómo terminan esos matrimonios? Pues es importante que los cristianos sepan doctrina sólida, sana doctrina, para que sepamos dar un consejo conforme a la palabra, aunque a mucha gente no le gusta escucharlo, porque les va a incomodar, o sea, a muchos les va a incomodar, los que no sea su tiempo, mire, así funciona la mecánica, los que no sea su tiempo, les va a molestar y les va a incomodar, ni te preocupes, ni cambies de parecer, mantente firme, pero ni te preocupes, o sea, deja que el Espíritu Santo trate, pero a donde tú veas que el consejo cae en buena tierra, ahí dale seguimiento, de ahí pégate, pégate, pégate y no escatimes recursos hasta que Dios traiga salvación a esa persona, porque trayendo salvación a esa persona, va a traer salvación a esa casa. Lo estamos viendo nosotros en la vida de Monse, la discípula de mi esposa. Llegó a lo primero el corazón de los niños y luego el corazón de ella, y ahorita gracias a Dios ya está llegando al corazón de su esposo, y eso es lo que produce la sana doctrina, persistir en ello y aferrarnos a ello. Hebreos capítulo 6, versículo 10 al 12 en la Reina Valera contemporánea. 10 al 12, Hebreos 6. Aquí lo tenemos en la pantalla. Dice, porque Dios es justo, hermanos, y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia Él mediante el servicio a los santos, como hasta ahora lo siguen haciendo. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre siempre el mismo entusiasmo hasta el fin, no nada más cuando estén emocionados, sean siempre firmes en su vida cristiana, para la plena realización de su esperanza, de sus planes, de sus proyectos, de sus sueños, y para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo se logran las promesas? ¿Cómo se alcanzan los sueños? ¿Cómo se alcanzan las visiones? Por medio de la fe y la paciencia, en oración y esperando el tiempo de Dios, en intercesión, en ayuno, en búsqueda de su presencia. Así se heredan las promesas, así se alcanzan, aún creyendo lo que nosotros mismos ni siquiera nos imaginamos. Así es como Dios nos permite experimentar estos nuevos comienzos, procurando vivir de acuerdo a la santidad que implica el conocimiento de Jesús. Segunda a los Corintios capítulo 7 versículo 1, versión Biblia libre. Queridos amigos y hermanos, dado que tenemos todas estas preciosas promesas, limpiémonos de todo lo que contamina nuestro cuerpo y espíritu, procurando la santidad que nace de la reverencia a Dios. Procuremos la santidad. ¿De dónde nace la santidad? De una profunda reverencia a Dios, de un profundo deseo de conocerle, de un profundo deseo de adorarle, de conocerle, de tener una revelación clara de quién es Él, un conocimiento exacto, preciso de quién es Él, lo que representa para nosotros y de su Santo Espíritu que nos ha entregado. Es necesario para vivir en estos nuevos comienzos aferrarnos más que nunca a lo que Dios nos ha entregado, buscarle más que nunca, como si acabáramos de enamorarnos de Él, como si le acabáramos de recibir como nuestro Señor y Salvador. Así como cuando iniciamos nuestra relación de noviazgo, ¿verdad? Cuando era los primeros meses, que era el deseo y no le hace que te las pases toda la tarde con la novia y llegues a la tarde bien cansado de la casa y con mucho sueño y en la mañana no te quieres levantar, pero no importa porque estaba con mi prometida, estaba con mi novia.
Así, de esa manera que buscamos a Dios. Si Dios nos despierta en la madrugada, ay, es que en la mañana me voy a levantar temprano, pero no le haces, Señor, tú eres mi amado y tú quieres que esté un ratito contigo. Voy a orar. Y eso va a fortalecer y eso le va a dar solidez a nuestro plan, a nuestro propósito de comenzar de nuevo. ¿En dónde necesitamos comenzar de nuevo? En nuestra relación con Dios quizás no. Quizás nos sintamos fuertes, quizás hemos sido muy bendecidos que nos sentimos cerca de nuestro Padre. Pero el sentirnos cerca de nuestro Padre no implica que tengamos también que proyectar nuevos comienzos, quizás en nuestro trabajo, quizás en nuestras relaciones con nuestros hermanos que no están tan firmes, tan sólidas, con nuestros hijos, que algo se rompió durante el transcurso del año. Retomarlo y decirle, Señor, ayúdame. ¿De qué manera? No comprometer la verdad de tu palabra, pero de qué manera hacerles sentir que son parte importante de tu reino. O sea, ser claros a la hora de confrontar y a la hora de exhortar, pero que nunca en ningún momento se pierda el amor que tú nos has mostrado y que tú nos has entregado. Y termino aquí. Josué capítulo 21, versículos 44 y 45. Josué 21, 44 y 45. Entra el pueblo de Israel a la tierra prometida de la mano de Josué. Moisés ya no estaba, empiezan a repartirse la heredad de cada quien, se establecen, y para que no cayeran en un conformismo, en no proyectar en nuevos comienzos en su vida, en su relación con Dios, les da Josué este consejo a todo el pueblo y les dice en el verso 44: y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. O sea, si tú y yo decimos, Dios fue fiel en este 2025, Dios, a pesar de las circunstancias difíciles, Dios estuvo ahí conmigo, Él me dio reposo, Él me hizo entrar en su reposo de acuerdo a sus promesas, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, aquellos que quisieron hacernos daño, que quisieron difamarnos, que quisieron alejarnos del plan de Dios. Ninguno pudo prosperar, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Versículo 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel, todo se cumplió. Cuando tú proyectas nuevos comienzos, cuando tú dependes de la provisión de Dios, cuando tú dependes del plan de Dios, cuando tú dependes de las promesas, de la doctrina que te enseña lo que Dios dice sí y lo que Dios dice no también, eso permite que la palabra de Dios se cumpla en tu vida. Y desde hace poquito, ya para cerrar, tuve un debate con uno de mis hijos. Y qué importante saber esto, sí, porque la línea doctrinal es muy delgada. Y si dejamos tantito que nuestra mente desvaríe y se empiece a apartar del lado izquierdo o del lado derecho, la doctrina se compromete. Entonces empezamos a debatir y él la refutaba. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y su argumento o su pensamiento es que a los que viven en desobediencia, a los que viven en rebeldía, a los que viven apostatando las cosas que Dios les había instruido y que de cierta manera renunciaron y se apartaron, que Dios los sigue amando y que Dios tenía un lugar para ellos en la vida eterna y que tenía su lugar separado. Y argumentamos, ¿verdad? Y todo lo que enseña la Biblia, que Dios está airado con el impío, ¿cuándo? Todos los días. Dios está airado con el impío todos los días. Dice que Dios no desprecia un contrito y humillado. Yo decía, sí, Dios ama al pecador, pero cuando no conoce la verdad, cuando conoce la verdad, ¿qué es lo que produce el conocer la verdad?
un arrepentimiento, viene una convicción de pecado, y ese pecado, ¿sí?, se suelta, se renuncia y se entrega delante de Dios. No puede Dios cohabitar con el pecado. Una persona que se encarga solamente de estar haciendo el mal, aún conociendo la verdad, aún conociendo los principios de la palabra, pero por convicción propia dice: yo ya me cansé de ser cristiano porque he sufrido mucho este año o estos últimos 2 años, así que mejor me voy a apartar porque siento que me va mejor lejos de Dios. Yo le preguntaba: ¿cómo crees que Dios va a poder bendecir a esa persona si esa persona por voluntad propia le está diciendo: Dios, no te necesito, vivo mejor sin ti? Dice: es que no puedes encuadrar a Dios, es que San Juan 3:16 que dice que Él ama a todo el mundo. No, dice la Biblia que Él dio su amor para todo el mundo, pero lamentablemente muchos lo van a rechazar y muchos lo van a aceptar. Sí es cierto que el amor está abierto para todos, pero lamentablemente no todos lo van a aceptar. Y no lo saqué de su concepto. Y sigue pensando y dice: no, pues es que tú tienes tus ideas y yo tengo mis ideas. Me dijo: no son mis ideas. Es lo que enseña la doctrina sólida. O sea, yo no te voy a convencer, ni quiero convencerte. Tú tienes que pedirle al Espíritu Santo que te revele por medio de su palabra la esencia de la verdad de lo que Dios quiso decir en cada uno de sus argumentos. Partamos de un principio: Dios es santo y no tiene comunión ninguna con el pecado. Y el apóstol Judas, en su carta, escribe que es imposible, si me ayudas a buscar ese versículo, que es imposible que los que una vez gustaron del don celestial y que caminaron con Cristo y que por voluntad propia renunciaron y apostataron y aborrecieron la santidad que se les dio, puedan ser renovados. ¿Por qué? Porque están exponiendo al vituperio la sangre de la cual estábamos cantando hace ratito. Gracias. Era Hebreos 6:4. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, ojo, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Yo me acuerdo siempre cuando me empecé a adoctrinar con el pastor Gabriel, que él siempre me decía: Alex, si yo me aparto del Señor Jesús, tengo sentencia de muerte. Y a mí sí me hacía muy fuerte. Y obviamente, pues al principio, siendo yo bebé, pues no entendía, ¿verdad? Decía: caray, o sea, híjole, si yo quiero ser cristiano, pero la mera hora de los cocolazos, no resisto, ¿verdad? No soporto caminar en esto y me aparto, ¿tengo sentencia de muerte? Dice la Escritura que cuando estoy haciendo esto, cuando estoy aún conociendo lo que Dios ya me dio, renunciar a ello y rechazar estos nuevos comienzos que Él me ofrece con base en su misericordia, yo estoy exponiéndole a vituperio. En pocas palabras, pisoteando la sangre de Jesús, teniendo por inmunda la sangre del pacto, la sangre que Jesús ofreció para que yo fuera limpiado. Entonces quiere decir que no entendí la verdad, que no entendí lo que significa empezar de nuevo. Póngase sobre sus pies, por favor, y que el Espíritu Santo nos revele. Y aunque sí es cierto, y repito, es una verdad irrefutable, Dios quiere que el pecador se arrepienta, Dios quiere que todos tengan un encuentro con Él. Lamentablemente, también está escrito que así como la tercera parte de los ángeles fueron arrojados del cielo
por su rebelión, así muchos de la humanidad le van a rechazar y no van a poder entrar a la vida eterna. ¿Por qué? Porque no deciden entrar por la puerta angosta, porque no deciden llevar su cruz cada día y seguirle, porque no han entendido el sacrificio de Cristo, y es tiempo de volver a empezar. Padre bueno, en el nombre todopoderoso de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu gracia, por tu favor. Gracias, mi Dios, porque tú nos permites, por medio de tu bendita palabra, tener conciencia, Señor, que aún a pesar de nuestros errores, desaciertos y debilidades, tú quieres, mi Dios, que experimentemos nuevas temporadas, nuevos comienzos, nuevas oportunidades, donde tu amor y tu gracia nos restauren, nos levanten y que podamos enmendar el rumbo, Señor, que sin darnos cuenta habíamos llevado torcido, Señor. Quizás habiendo tomado el arado en algunas ocasiones volteamos para atrás y nuestros surcos empezaron a desviarse. Pues, Señor, si es necesario, queremos regresar a caminar por ese surco, Dios, enderezarlo y volver a preparar esa tierra y volver a sembrar semillas de esperanza, Señor. Hoy, Padre bueno, te agradecemos por darnos la oportunidad, Señor, de delante de ti establecer un compromiso en este 2026 de dejar de lado todo aquello que nos distrajo, dejar de lado todo aquello que creímos, Señor, todos aquellos conceptos humanistas del mundo que recibimos, y creer, mi Dios, que tú nos extiendes tu gracia cada mañana, tu misericordia que nos abraza y nos da la oportunidad de volver a empezar, de volver a caminar contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos, y volver a los tiempos de dulce comunión, revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar
Padre, enséñanos a comprender tu perfecta voluntad. Reconocemos, Dios, que en algunas temporadas, Señor, de nuestra vida, en algunas decisiones quizá, en algunos momentos donde nuestra fe se vio quebrantada a causa de la prueba, nuestro corazón, Señor, perdió ese calor, ese fuego de sentirse cerca de ti. Pero mi Dios, hoy necesitamos que nos ayudes, Señor, a experimentar ese nuevo comienzo, a comprometernos con nosotros mismos, Señor, a cerrar filas, a cerrar puertas delante de nosotros y con nosotros mismos, Señor, de manera individual, de manera conyugal, con nuestra esposa, con nuestra familia, cerrar filas y disponer nuestro corazón, mi Dios, a permanecer en la verdad de tu palabra, a seguir caminando contigo, Señor, a defender férrea y profundamente la doctrina sólida que nos da el conocimiento preciso de tu verdad, Señor. Y aquí estamos, frágiles cual somos, débiles cual somos, pero bendecidos en esa debilidad, porque es tu poder el que se perfecciona a través de ella. Gracias, mi Dios, por esta tremenda bendición. Gracias por tu bendita palabra y gracias por darnos la oportunidad de volver a empezar contigo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, que la bendición tuya descienda sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Aquellos que no pudieron venir, que seas tú obrando ahí en sus corazones en el momento, Señor, de ver esta enseñanza a través de nuestras redes, para que puedan recibir el consejo junto con nosotros y que juntos como iglesia establezcamos este compromiso de disfrutar estos nuevos comienzos, de preparar nuestro corazón para este 2026, ir con todo contigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Fortalece nuestros cuerpos, aquellos que en algunos momentos nos sintamos cansados o desgastados, Señor, para que podamos seguir adelante viviendo en el gozo que tú nos has entregado. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Salimos de este lugar, pero nunca de tu presencia, porque tú vas con nosotros y tu presencia nos da guianza y nos da descanso. En el nombre todopoderoso de Jesús, a ti la honra, la gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Den un aplauso fuerte a nuestro buen Dios por su bondad y su fidelidad.